Hola clase, me llamo Eliza. Me llamo Chelsea. Y me llamo Chidera. Hoy voy a presentar nuestro proyecto sobre la sociedad y la vida en Venezuela hoy. Primero, consideramos una presentación sobre las drogas. Pero entonces elegimos el tema del socialismo en Venezuela porque el socialismo es un problema actual y tiene mucha importancia hoy. Este tema es un problema grande, pero un gran porcentaje de la población no sabe mucho acerca de lo. Para añadir, el tema tiene relevancia a la historia reciente de Venezuela. No sé mucha información de este tema antes de empezar la investigación. Yo no sé que este problema existe. Yo también no sé nada de este problema. Primero yo voy a hablar sobre el petróleo en la economía y sobre el crisis de energía. Finalmente yo voy a concluir nuestra presentación con el futuro del país. Hablaré sobre los números hospitales que fallan en Venezuela y después vamos a discutir las escasez de bienes. Estos problemas ocurren porque no hay una buena forma de gobierno en Venezuela y los dos problemas son muy grandes en este país y es muy desafortunado, en mi opinión, que Venezuela no tiene los recursos que es necesarios para mejorar la condición de Venezuela. Y voy a empezar la presentación con la historia del socialismo en Venezuela porque pienso que es importante que los otros estudiantes sepan de la historia de Venezuela para entender los problemas que el socialismo causan. Y entonces voy a hablar sobre la inflación en Venezuela y el crimen. Y la inflación y el crimen son dos problemas que el socialismo causan. Tenemos en total 12 fuentes sobre nuestro tema que usamos para ganar evidencia y datos para discutir socialismo en Venezuela. Específicamente, yo tengo 4 fuentes que uso. Para hospitales que fallan, use periódicos como New York Times y El País Internacional. Y para las bienes de escasez, uso el venezolano y el mundo. Y los fuentes que usamos son de periódicos y por eso pensamos que los fuentes son confiables porque los fuentes fueron publicados. ¿Qué fuentes usas por tu parte de la presentación, Chelsea? Leí un artículo sobre el crisis de energía. Aprendí que Venezuela tiene un problema grave de energía. La sequía causada por el Niño afecta el embalse Guri, la segunda central hidroeléctrica más grande de América. El gobierno ha restringido el uso de energía para la gente y las empresas. También los oficiales del gobierno solo trabajan 2 días
de la semana para preservar energía. ¡Qué horrible! ¿Qué otras fuentes tienes? Tengo un artículo de Aporia y de los New York Times que explicar mis otros temas. ¿Qué fuentes tienes, Eliza? Primero leí un artículo del un periódico del Red que se llama El Mundo y el artículo fue sobre la inflación y Venezuela, un otro problema. Aprendí que la inflación en 2016 es 457% y el Fondo Monetario Internacional predice que la inflación será más de 600% en 2017. Y por eso el Fondo Monetario Internacional también dice que Venezuela tiene la inflación más alta del mundo. El gobierno trata de parar la inflación con 4 aumentos en el salario mínimo durante 2016, pero esto no funciona y también tengo 2 otras fuentes sobre la inflación y el crimen. ¿Qué fuentes usas, Chidera? Bueno, tengo 2 temas y el primero es sobre los hospitales que fallan en Venezuela. Estos hospitales no tienen elementos fundamentales como guantes, jabón y agua. En el hospital de la Universidad de los Andes no hay agua suficiente para lavar la sangre fuera de las tablas. Muchos medicamentos solo se pueden comprar en el mercado negro. La tasa de mortalidad de los recién nacidos fue 2% en 1012 y ahora es del 2%. No tienen electricidad para hacer funcionar en el hospital. ¡Qué horrible! No sé que la calidad de los hospitales son muy bajo. Sí, estoy muy triste que estos problemas existen. También mi segundo fuente fue sobre la escasez de bienes. Más de 35,000 personas cruzaron la frontera de Colombia este año para comprar la leche y otros productos de primera que es necesario, pero no es disponible para ellos en Venezuela. También con la inflación actual, necesitaron 20 veces el salario mínimo para una familia para alimentarse. 90% del país no puede permitirse el lujo de alimentarse por sí mismos. También es tan horrible en mi opinión que no tienen ni siquiera papel higiénico. Sí, es muy triste que hay personas que viven en condiciones como estos. Por el proyecto trabajamos juntos por mucho del tiempo. Sí, nos reunimos 2 veces fuera de la clase y un tiempo durante la clase. Nosotros trabajamos juntos para encontrar mucha información para que
ayudarnos unas a otras. No tenemos información duplicados porque trabajamos en este proyecto juntos y discutimos los temas para cada persona antes de empiezan la investigación. Bueno, me encanta hablar con ustedes sobre los problemas de socialismo en Venezuela que son predominantes. Yo creo que es muy importante para traer atención a estos problemas. Es muy evidente que Venezuela necesita ayuda por otras personas. Sí, estoy de acuerdo con y nosotros esperamos que los estudiantes de la clase aprendan sobre el problema grande del socialismo en Venezuela, porque no es un problema que los americanos piensan de mucho, pero es un problema muy importante. Sí. Esperamos que tengan muchas ganas de nuestra presentación. Adiós. Adiós.